Bueno, hola a todos, acá Mr. Requieren un nuevo video de Baldur's Gate. Estamos donde dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual logramos vencer a lo que sería estos paladines de Tyr que estaban persiguiendo precisamente a la diablilla, y ahora estamos acá mirando qué podemos sacar o aprovechar precisamente como de este puesto fronterizo. ¿Listo? La idea es que ahorita terminemos de limpiar absolutamente todo lo que podamos coger de por acá. Todavía nos hace falta lo del tema de la llave del sótano. Esa todavía no la hemos conseguido. Entonces estaría bien poderla conseguir, pero pues no sé exactamente dónde. ¿Quién es el que tiene menos peso en este momento? Voy a jugar contigo entonces. Que lo que sí digo es que estaría bien curarte. Más por cómo te encuentras. Patata, bien. Este coso tiene algo, es que escucho como una especie de música. Pareciera que tuviera algo, pero sinceramente no sé. ¡Ojo! Podríamos aprovecharte a ti, tal vez. Pleno. Ya uno de estos, por ejemplo. Parece que no. Venga, hablando de esto. ¿Tú tienes curación? Sí. Bien. Y no vaya ya que se termine activando algún evento o algo. Tenemos muchísimo para explorar, muchachos. Pues lo más seguro es que nos pasemos a hacer todo eso. ¿Dónde estará la llave del señor que se cayó por acá? Porque él dijo que se le había caído cuando saltó, ¿no? Pero es que no me la marca. Yo creo que voy a tomar un descanso largo. Ya es un buen momento para poderlo tomar. Pero sí me gustaría pues poder caminar un poco más por acá y mirar a ver qué otras habilidades tenemos. Fallo de supervivencia, había algo por acá de pronto. Era como informativo para saber si de pronto había algo. Qué raro. Todos fallaron. Bueno, ya tenemos un punto para viaje rápido acá. Y yo creo que este sería un buen lugar para poder... La caja torácica y una pila de huesos. Para poder descansar y ya mirar a ver qué hacemos más adelante. Que veo que hay como muchos caminos así como secundarios que bien podríamos aprovechar, pero todo depende de qué tanto estemos andando. Ah, cierto. Me ocupé de aquellos paladines de Tyr por ti. Me gustaría que me contaran cómo acabaste luchando en la guerra de la sangre. ¿Cuál diría un experto como tú que es la mejor manera de matar a un diablo? La verdad es que no esperaba terminar así. ¿Y tú? You did? Wow. That was sound of you. ¿Te gustó? Why'd you do it? Siempre cuido de los míos. Eran agentes de una nobleza. No iba a permitir que rondasen. Siempre cuido de los míos, supongo. Qué bien. Really glad. Wish I could have been there to watch those ignots crumble. But I'm just happy they're off my tail. Then again, facing them down might have put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. ¿Cómo narices es posible que tengas un motor infernal de corazón? ¿Tienes un mecánico para tu corazón que te permite hacer el motor? Conozco a alguien que quizá te pueda ayudar, un herrero que trabajó en los infiernos durante un tiempo. Este me suena, era el que estaba en la arboleda, ¿cierto? Well now,
maybe I could make his acquaintance. A Titan screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. Let's go find your friend before I blow a gasket. Lead on. Bien, ¿no? Supongo. Let's see. A ver qué pasa. Vamos a descansar. Eso es lo que estaba diciendo, que había algo raro. She's coming. Hola. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Se conocen. Por los nueve infiernos, si tú quién eres, vaya, menuda preciosidad, maldita diableza, sal de mi campamento. Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. ¿Lo puede controlar? Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Va al grano, eso que es lo que quiere. Si matamos a Carla ahora, nos libramos de ti. Más te vale no ponerle la mano encima a Carla. Me cago en todo, Will. ¿Por qué no nos dijiste nada sobre ella? Ya he tenido suficiente. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. ¿Qué le hará? Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. ¿Lo está convirtiendo en algo? Ah, sí. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. O sea, lo terminó convirtiendo en una de esas razas, ¿cierto? I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out. Buena. Es un buen hombre, quizá el mejor de todos. Debes de sentirte aliviada. Fue una decisión estúpida y ahora tendrá que pagar por las You can consecuencias. say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Bien, la relación entonces significa que está funcionando. Siguiente. Something's wrong. I feel... ¿Qué pasa? I feel...
protect me. No, I'm fine. Forget it. It's nothing. I swear. Uy, está altísimo. Oh, qué bien. ¿Cómo llega? Crítico, vamos. Her trying to understand what just happened. She silently begs her goddess for guidance. Shah. ¿La diosa Char? ¿Cuál será esa diosa? $18. No. 14. Tengo... Sí. 17 y un puntico 18 me sirve. No sé si valga la pena aprovechar esos puntos que tengo para relanzar, pero... Let this go, are you? I worship Shah, the mistress of the night. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Goddess of secrets. How telling. ¿Seré yo quien decida si montar un numerito por esto o no? Es difícil confiar en alguien que me oculta cosas. Podrías habérmelo contado. ¿Cuánto tiempo pensabas mantenerlo? No acepto unir fuerzas con una adoradora. Me da igual a quien adores. Tenemos problemas más acuciantes. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Ahora que la verdad ha salido a la luz, cuéntame más. En el futuro espero sinceridad por tu parte. Dejémoslo así por ahora. No puedo fiarme de ti. Mejor será... supongo que ¿no? Gladly. ¿Confía en mí? Ya, es suficiente. No quiero presionar más de la cuenta. Me gustaría hablar contigo. Para que cambiaste de forma. God's damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Me cae bien. Ah, qué mal. Medias verdades y pactos diabólicos. No eres digno ni del suelo que pisas. El filo de las fronteras tiene que dar algunas explicaciones. ¿Qué esperabas? Es una belleza. Te has transformado en un diablo. A mí me parece un castigo apropiado. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well. Ok, lo tomo bien. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Yo confío en ti. ¿Cuáles son las condiciones de tu pacto? Deberías poner fin al pacto. ¿Cómo diablos te mezclas con mi Zora? I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden. Unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Yo confío en ti. A ver, ¿tienes algo que decir? Karlach's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Me cae bien. Bueno. Tenemos bien el equipo. ¿Seguro que Creche es la única forma de encontrar la cura? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Ese tipo de sabiduría es muy valiosa. Los libros son fiables, igual que aquellos que lo escriben. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage.
The plains are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Listo. Y faltarías tú. I thought we were going to see some real sparks fly between Will and Carmack. It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. todo malacaroso. En fin, sobre lo de morderme. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. Ni hablar, a lo mejor luego tengo que saber cómo piensas alimentarte a partir de ahora. No innocence. You have my word. Only villains that we need to kill anyway. After all, you know what I am now. I can fight with all my weapons. Claro, precisamente cuando estábamos jugando con él obtuvimos esa habilidad, ¿no? If I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. Eso es cierto. As am I. I'm stuck. Le agrado, le agrado. Todavía tiene el estatus de feliz, sí. Supongo que mientras lo mantenga no va a haber ningún inconveniente. A descansar será. ¿Algo va a pasar? No, están dormidos. Creo que mientras estén dormidos es porque todo está bien. Perfecto. El perrito. Espera. Contigo. No. Pero tú tenías una habilidad de hablar con los animales, no me acuerdo. No, entonces contigo. Acariciarlo. Antes no le daba miedo. ¿Es lo mismo? Sí. Bueno, tenemos un aliado. Hijo de mares. Está bien. A ver, yo quiero mirar a ver si puedo guardar. Se supone que este es el cofre, ¿cierto? Entonces voy a coger de aquí para acá. Y me va a llevar las pociones. Las pociones sí me las llevo. ¿Qué pasa? ¿Ya no cabe nada? Ah, ese es el artefacto de ella, porque lo tengo yo. A curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Necesito dejar la caja. Necesito a alguien que tenga inteligencia. ¡Ey! Qué susto el ahí detrás. Fíjense que tiene mayor inteligencia entre todos. Inteligencia 8. Inteligencia más 1, él. Will. Con Will podríamos hacerlo. O contigo, a ver. Inteligencia 13. No, cualquiera de los dos. Entonces vamos a mirar, a ver. Voy a pasarle esto a Will. ¿No puedo enviarlo a Will? ¿Por qué no? Curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Ok. Bien. No openings you can see,
yet you sense something inside it. Staring at it won't provide any more answers, unfortunately. There's a power to it, that's for certain. The box doesn't yield. Ok. Those runes. This object must hold great power. It will not yield to our hands alone. Bueno, listo. Ya averiguamos qué era. Sin más. A ver, quiero que vengas acá y quiero mirar a ver si puedes almacenar algo en el cajón, aunque creo que ya no caben más cosas. De acá hasta acá. Ah, pues sí que cabe. Me voy a llevar de esto. Me voy a llevar de esto. Sí se están guardando, ¿cierto? Sí. Lo mismo contigo. Hasta ya tiene la nueva espadota de 6 de daño hasta 16. Y acá hasta acá. Por tipo. Listo. Tú no tienes curaciones, ¿cierto? Tú sí. Faltaría Will. Lo que sí podría hacer es, por ejemplo, ir acumulando esto. Mientras es la misma, las puedo colocar encima. Para ir como agrupando. Esto no. ¿Esto no se puede abrir más? Pareciera. Esto ya lo puedo dejar así. ¿Qué otra cosa puedo ir agrupando? Esto de acá. Cuando ya está acá pareciera que fuera menos cosas de por sí. Bueno. Ya liberamos espacio, entonces, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué me gustaría cambiar? A ver, contigo. Quiero decirle a ti. Let me guess. You're wondering why I was in pain before. Best if we just get the subject out of the way now. The wound on my hand. Ojo. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. ¿Por qué te sometió Char a eso? ¿Qué provoca que te duela? ¿Por qué te apañas para vivir con esa cosa? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. Okay. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Si tú lo dices. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me. O sea, no siempre se activa. Debe haber alguna especie de detonante. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. Perdería hasta un poco la lógica, ¿no? I'd like to hope there's more to it than that. Sí, precisamente sería muy triste que fuera un dolor aleatorio sin más. To me when the time is right. Until then, all I can do is endure. If you're sure. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Me cae bien, ella me cae bien. Pero ahora vamos a llevarte a ti para mirar a ver si podemos hacerlo del herrero.
Que me hago la idea de dónde es. Copper for your thoughts? ¿Eh? Why not? Let me see if I can paint you a picture. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-knee delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Mencionaste a un jefe que te entregó a Zariel. ¿Quién era? Pues venga, cuéntalas. ¿Cuál diría un experto como tú que es la mejor manera de matar a un diablo? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. A ti ya te subí de nivel. We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice. By force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. Pero ¿por qué la tenías cerca entonces? She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Claro, al final es como si hubiera sido traición, ¿no? No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. Sí, yo creo que antes de utilizar en algún combate tendríamos que hacer eso. Nervous, delighted, enticed. I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Bueno, listo. Entonces te voy a decir que por favor te unas con nosotros. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Let's go, go, go. Listo, ya estamos los cuatro. Efectivamente, me faltaba subirla de nivel. Es un bárbaro. Ok, no tengo ninguna opción más que realizar. Subclase elegida, corazón salvaje. Comunión con la naturaleza, no. La violencia es a la vez un medio y un fin. Recorres una senda de ira sin límites. Su cuerpo bañado en sangre entre cosas del caos. Frenesí.
Tu furia se transforma en frenesí. Obtienes ataque frenético y lanzamiento. Supongo que mire con Berserker. Porque estos están en grupo. Eso. Have a lot on my mind. And well, in it. Smell that? Blood. Ah, This whole plain reeks of it. no iba a haber abandonado el campamento todavía. I do not. Aquí no había un coso para viajar más rápido, ¿no? ¿Y qué es este pedazo? No me acuerdo. Sería de pronto desde acá. Vamos a ir a hablar directamente con el herrero, a ver si efectivamente le puedo ayudar. ¿Qué pasa con ataque temerario? Porque tiene un icono de... ¿Tengo que hablar con ella? ¿Por alguna extraña razón? Copper for your thoughts. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Estaré en mi casa ignorando por completo el mundo. Estaré en mitad de otra aventura y con suerte libre de cualquier tipo de renaco bajo. Voy a decir esto. Lucky you. Sometimes I think I'd be better off indulging in a bit of light oblivion. Well, we may as well make some good memories mixed in with the body horror, huh? Bien. 5. Estos todavía siguen en ese ritual, ¿cierto? O sea, por más que descanse, esperaría que no cambiara el asunto. Está por acá, si no estoy mal. Ok, sigo sin saber cómo hacer para lo de la entrada de este lugar. I'll talk to the guards, Baldur's Gate. I speak their language. My love, you were in caravan escort for 3 days, and you quit in the middle of your shift. A ver, un guardado rápido. Seems like a good moment to talk. Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallurgized demono valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. But I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Avernus. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. ¿Dónde deberíamos buscar el hierro infernal? Tendremos los ojos abiertos por si encontramos hierro. Personalmente me gustaría saber lo que vale hierro infernal.
I've sensed some during our travels. It has a pull to it. Absolutely magnetic, once you know what you're looking for. Sí. I can show you where I'd look. Tendremos los ojos abiertos por si encontramos hierro. Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Pero pues supongo que no. Por el momento no. Pero no me dijo exactamente dónde conseguirlo, ¿no? A ver. Hemos enfrentado a las paladinas que perseguían. Listo. Continúa Corazón Sombrío, Astarion, Will. Listo, esas son las misiones. Yo creo que en la siguiente sí voy a aceptar como la ayuda del poder. Listo. A ver, ¿nos vamos a ir otra vez? Yo no sé por qué a veces se quedan atrás. Y vamos a mirar a ver si ya podemos abrir esa compuerta que estaba... La compuerta que estaba como alrededor de unas trampas y eso. Esas eran las ruinas, ¿cierto? Sí. Podríamos mirar, por ejemplo... Y que pareciera como si se pudiera subir hasta por acá arriba. Lo que no sé es desde dónde. Una forma de rodear el lugar. Claro, al hacer esto no era necesario que luchara contra los bichos porque ya pasaba por la parte de arriba. ¿Quién lo hubiera pensado? Quiero mirar qué es esto. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. ¡Hey! A hand? Anyone? Supongo que este sería mejor. Bueno, menos mal. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Pues para que le arranquemos la mano. Ya salió. ¿Y este quién es? Está como atorado en el sello o alguna cosa así por el estilo, ¿cierto? Gale me suena. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. No hay por qué disculparse, ¿estás bien? El que presentarte. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norseloid as well. ¿También estaba? And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Este puede ser otro aliado. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seromorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. Pero lo raro es que no está pasando, ¿no? Any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Puedo tratar heridas y dolencias básicas, pero los parásitos alienígenas me temo que no. I suppose few enough can. Not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How
How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Parece un buen plan. Será un placer que me acompañes. Oh, I see you're traveling with plenty of company already. Perhaps I can join you later instead. I'll make my way to your camp and embark upon a succulent slow cook to be consumed upon your return. Me cae bien. Todo me cae bien. Espere. Bastante inteligente, 17. Listo, esto ya. ¿Qué sería lo siguiente que podríamos hacer? Ah, bueno, sí, habíamos dicho que hacer esto. Yo creo que voy a llegar allá a ese puente entonces. ¿Eso ya lo abrí? Sí. Lo más seguro. Bueno, listo, tenemos nuevos aliados. No, me quemé. Bueno, que dura lo que tengo que durar. Pero ese es el problema de no estar pendiente por dónde estamos pasando. Ah, por acá no. Bueno, además de lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces la idea sería seguir por este camino y entrar a esa muralla. Lo que me preocupa es que precisamente hay como muchos muertos. Esto nunca lo... Ah, no, claro, nunca pasé por acá. 10 más de oro, nada mal. Más patatas que nos van a servir para suministros. Bueno. A ver, un guardado rápido por si acaso. ¿Qué? ¿Algo dijeron? ¿Goblin qué? Goblins en lo alto. ¿En cuán alto? Espera. Como voy diciendo, yo creo que la mejor solución... Oscuridad. Yo creo que la mejor solución en este momento será transformarse. Puede ser otra vez en el gato. Listo. Hagamos exploración y ahí vamos mirando a ver cómo manejamos esto. Algo me dice que no sería como bienvenido. Ah, acá está. Pero es de color amarillo. ¿Será que sí soy bienvenido o no? O sea, hay bastantes. Listo, vuelvo a bajar. Yo creo que me centraría primero... Ah, que hierro infernal. No me gusta esa telaraña. ¿Qué habrá ahí abajo? Si algo me dice... A ver. Ah, pero no me caigo. Pensé que sí me caía. Bastante resistente la... Acá sí hay un enemigo. Osgo. Y este sí es enemigo. Sí me lo marca de color rojo. ¿Podría rodear desde alguna parte, tal vez? ¿Entrar por otro lado? Algo pasó. No pareciera que pudiera entrar por otro lado. Acá era donde estábamos antes. ¿Y por qué me lo marcarán rojo? ¡Ah! Soy muy grande. ¿Cómo me destrabo otra vez? Ah, sí, ¿por dónde puedo trepar? No me van a matar. Esta cuando se mueva me va a matar.
Y ese se despertó. Vale. Vale, hay que tener cuidado con la exploración en este caso. Pero sí hay forma de llegar entonces acá y matar a los enemigos, o por lo menos a estos de color rojo. Es que eso es lo que me genera como la duda. ¿Cuánto llevamos? 53. Sí, o sea, lo que son tomas de decisiones, mientras pueda, por ejemplo, lanzar dados o reintentos, lo hago. Digamos que aprovecho beneficio que me estuvieran llegando a dar. Pero lo que sea... Listo, ya sabemos que hay bichos de estos. Pero lo que sea propiamente de exploración, o sea, porque sí, pues eso sí lo vuelvo a cargar, ¿vale? No quiero... O sea, no quiero una batalla de ese tipo porque sí, sin más. Esta parte donde es... Es como un camino por acá, pero realmente no es que pueda subir. Claro, es que estos de por sí ya son por fuera de la ciudad, no es dentro. Escucho muchos gritos. Yo creo que voy a aprovechar entonces acá. Matamos primero a este. Que caminemos un poco por acá como para saber. Vale. Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde están como los enemigos para tenerlos claros? Aquí más que este no pareciera que hubiera ningún otro enemigo. Eso voy a rodear y voy a traerme a la gente para que suba por acá entonces. Acabamos primero con este y después nos centramos en estos dos. ¿No lo despiertes? Ah, el gato viene, listo. Oh. Estaba despierto por un momento, ¿cierto? 21. A ver, vamos a aprovechar para mirar. Sacrificar 6 de tu velocidad de movimiento para infligir un daño adicional de 3 de daño cortante con tu arma cuerpo a cuerpo este turno. Vale. En teoría solamente se activaron ellos, entonces estamos bien. Me toca esa hora curarme. O sea que estos sí son enemigos, los que están de color naranja no pasa nada. Entendería. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Subimos? ¿Tomamos altura? Antes de abrir la puerta. Podría estar bien. Lo que sí voy a necesitar es... De 4 a 11 a mi amiga. Bueno. A ver. ¿Cuál es la que tiene la habilidad de desarmar? Desarme. Tú eres la que tiene la habilidad de desarme. ¿Puedes saltar acá en el techo? Sí. Eso. Ahí la dejaremos. Agachaditas y algo. A ti te moveré acá, agachado también. ¿Cuánto le queda? ¡Ay! No me había fijado en esto. What the hell are you doing? Ruined. Smash. Oh, smash you!
¿Por qué me metieron? No. No, no inventé que yo no quería estar adentro. Se me olvidó, un momento, perdona chicos, que se me olvidó, que es cierto que cuando pasa eso uno se destraba. No me había fijado en eso cuando estaba como en forma de gato. Que la cara estaba sorprendida. What the hell are you doing? Ruined. Smash. Oh, smash you. Ahora sí tengo la iniciativa, ahora sí me puedo alejar. Vale, bien. No veo, pero supongo que sí le estoy dando. Vale, uno derribado, ni tan mal. No me había fijado. Interrumpiendo la pareja, venga a ver. Alto para no volverse a deslizar. Uf. Y ahora la grandota. Vale, menos me falló. Lancé como piedras, ¿cierto? Hasta 3 enemigos a la vez. Es que no quiero entrar ahí en combate de manera innecesaria. No, ¿cómo vas a fallar? Pero ya tengo más probabilidad. Crítico, oh, qué bien. ¿De qué le hago? ¿De constitución o de destreza? ¿Tú qué haces todavía con turno? No está todavía nada cerca. ¿So que te vas a curar a ti mismo? Estás un bajo de vida. Y supongo que carga tu arma. Para después. Uy, madre, son durísimos. Listo, vamos a hacer desarme. Ataque y empujón. Desarme. Cuerpo a cuerpo. Desarme a distancia. No me lo creo que falle, eso sí es mentira. O sea, es imposible que fallara eso. Turno tuyo. Buena pinta. Buen crítico. Y tú te vas a tener que curar otra vez de nivel 2. Buena. Supongo que a ti, porque parece que te va a centrar en ti. Puedo desarmar otra vez. ¡Qué bien! ¿A ti todavía te queda turno? Sí. ¿No lo puedo coger? ¿Por qué?
Listo, ya me lo guardé. Entonces 16, es que el garrote está potente. Menos me falló. ¡Ay, ay, ay! Eso suena mal. Ataque temerario. No, porque fallaste. ¿Qué me queda? Nada. Demasiado cerca, no me sirve. Vale, heridas abiertas, bien. El problema es hacerle daño a varios, no me gusta. O sea, ¿me puedo alejar? No, no, la embarré. Claro, la embarré. Ah. Bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Uf, menos me falló. ¿Otra vez un ataque temerario? Buen crítico. Ayúdalo. Y supongo que nada más conjuros, trucos, no. Ya no está tan cerca. Aunque igualmente me gustaría subir un poco y tener ventaja de altura. Estuvo bueno, estuvo bueno. Que nos morimos, sí, pero estuvo bueno. Qué barge, ¿quién diría? Se comieron a alguien acá. Ay, no traje la que tenía la habilidad. Bueno, ahí sí la embarré porque no hice lo de... Claro, no traje la que tenía el collar. ¡Ah, qué rayos! Y tras del hecho me tengo que curar, ¿no? Es que a mí me suena que había una opción como de esto, lanzar. Y puedo lanzar a varios. O sea, puedo curar a varios con una sola. ¿Sí se curaron? No pareciera, ¿cierto? A ver. Tú muévete aquí al ladito de él. Listo. Ahora tú otra vez. Inventario. Claro, es mejor. Más eficiente. Y ya me quedaría solamente tomarme otra. Para terminarme de curar un poco más. ¿Cuánto llevamos, chicos? 1 hora y 12. Chicos, lo dejaremos hasta acá. Ya terminaré como de explorar por acá de esta zona. Mira, a ver qué puedo coger. Precisamente como que valga la pena. Y ya miraremos a ver cómo continuamos con lo que sería la misión propiamente de conseguir, bueno, conseguir el hierro infernal, que precisamente sería acá. Y llegar hasta estos puntos que son los que nos están indicando dentro de la misión. Ah, aquí había una teoría, ya podría, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Si es así, comenta, compartir, se agradece. No olviden suscribirse, darle al botón de la campanita y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. Ojo.
you notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Claro. Uf, aunque está altísimo. Vale, lo completé. Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat.